Quiero que me acompañen para seguir con el estudio que estábamos haciendo de Efesios en el capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera contarte una historia que pasó por allá en los lugares más profundos de la tierra. Resulta que una vez Satanás, preocupado porque estaba perdiendo adeptos pues en sus filas, Satanás decide hacer una reunión con sus discípulos para crear o idearse nuevas estrategias para que no se le fueran pues sus discípulos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y él comienza a hablar con ellos y a que le den nuevas ideas, y todos comienzan cada uno a sugerir estrategias, y uno de ellos dice: vamos a decirle a la gente, hacerle creer a la gente que el diablo no existe. Y Satanás dice: no, eso ya está muy trillado, ya la gente sabe que hay un Dios, ya la gente sabe que el mal existe, que existe el cielo y que existe el infierno. No, eso ya está muy pasado de moda. Y así cada uno comenzó a dar estrategias, pero ninguna parecía satisfacerle a Satanás. Y un diablito que era bastante avispadito, que era bastante astuto, le dice a Satanás: bueno, ¿y por qué no le hacemos creer a la gente que tienen mucho tiempo? Y Satanás se queda pensando y dice: esa es la nueva estrategia que vamos a utilizar de ahora en adelante, hacerle creer a la gente que tiene mucho tiempo, ¿verdad? Y tanto cristianos como no cristianos han creído esa mentira del diablo, que tiene mucho tiempo. Hemos creído esa mentira del diablo cuando dijo: no moriréis. Y por eso quizás no nos preocupamos y no reflexionamos acerca de la brevedad de la vida. Cuando nosotros estudiamos la Biblia siempre nos recuerda la transitoriedad de la vida, lo corta que es, lo efímero que somos. Si nosotros realmente supiéramos lo vulnerable que somos, lo finito que somos, reflexionaríamos más en qué invertimos nuestro tiempo, ¿verdad? Y las cosas que hacemos, reflexionaríamos más acerca de eso. En un momento de angustia, el salmista, voy a dar estos versículos aquí de rapidez, el Salmo 39, versículos 4 y 5, el salmista en un momento de angustia le dice al Señor: hazme saber mi fin. Le dice: y cuánta sea la medida de mis días, que yo sepa cuán frágil soy, que le has dado término corto a mis días, y mi edad no es nada delante de ti. Me impresiona ese versículo porque nosotros a veces nos creemos muy longevos, nos creemos eternos, precisamente porque somos muy saludables. Hay personas que dicen: no, en mi familia todos somos longevos porque mi mamá tiene 100 años, mi abuelo murió de 100 y pico de años, y todos contamos con buena salud. Y él, por esos conceptos que tiene, se cree eterno, o sea, cree que va a vivir mucho tiempo, como si su vida dependiera de tener una buena salud. El Santiago también, cuando está haciendo una exhortación a aquellas personas que hacen planes sin contar con la voluntad de Dios, dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pedro dice que toda carne, o sea, todo ser humano es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Job también dice que la vida es como un soplo, ¿verdad? Que sus días van más rápido que un correo.
Y hablando de todo esto, así es la vida del hombre, como un suspiro, como el aliento humano que sale por un poco de tiempo en el aire frío, ¿verdad? Entonces, así cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, los libros de Proverbios, Eclesiastés y Salmos, ellos siempre, estos libros especialmente, siempre están enfatizando acerca de la transitoriedad de la vida. Entonces, hago esta introducción porque quiero que precisamente que reflexionemos más en esto, en lo breve que es la vida. La vida se acaba tan pronto. No sé si vieron en las noticias, hace unos días salió en las noticias que un avión que salió con 62 personas de una ciudad de Brasil iba hacia otra ciudad cerca de Sao Paulo y el avión se fue a pique y en un instante 62 personas perdieron la vida, no quedó ni uno vivo, ¿verdad? Y cuántas personas no conocemos que están bien de salud y de un momento a otro, ¡boom!, un paro cardíaco y ahí quedaron, ¿verdad? A pesar de que aparentemente parecía tener buena salud. Vemos que Pablo nos está hablando acerca del andar cristiano. En los primeros capítulos de Efesios, de la carta a los Efesios, esos son capítulos que son teológicos, que hablan sobre las doctrinas del Nuevo Testamento y que nos están recordando las invaluables bendiciones que hemos recibido en Cristo. Y ahora Pablo comienza a definir la vida cristiana de una forma práctica, o sea, que tiene que ver con la conducta del cristiano. Y comienza diciendo que la vida es un andar, es decir, es un proceso, es un caminar, estamos en continuo movimiento hacia una meta. Y lo primero que Pablo dice en el capítulo 4, versículo 1, dice que él ruega para que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. En el versículo, ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 17 y 18, bueno, habla de una forma negativa y dice cómo no debemos andar y dice que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces vemos que es un andar totalmente distinto, es una transformación que tiene que ser evidente en cada área de nuestra vida. Si quieres profundizar más en eso, pues puedes leer los primeros 3 capítulos de Efesios acerca de todas esas bendiciones que ya hemos recibido en Cristo. En el capítulo 5, él comienza a hablar también del andar del cristiano y dice que debemos andar en amor. Luego en el versículo 8 dice que los cristianos debemos andar como hijos de luz, ¿verdad? Y lo primero que él hace ahora en este texto que acabamos de leer, él empieza a hablar que el cristiano también debe andar como sabio. ¿Y cómo andan los sabios? Bueno, aquí en este texto dice que los sabios andan aprovechando bien el tiempo y entendiendo cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? El primer punto dice, bueno, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Bueno, el andar con diligencia, esa palabra diligencia quiere decir con precisión, el ser minuciosos, el ser detallistas, el reflexionar con mucho cuidado cómo andamos, si es que realmente somos hijos de luz. Nosotros no podemos actuar con ligereza, no podemos movernos por nuestros impulsos, sino por los principios bíblicos. Y en todo el libro de Proverbios, para los que se conectan también por Zoom en el devocional que hacemos a las 5 de la mañana, que precisamente estamos estudiando el libro de Proverbios, Salomón siempre está haciendo un contraste en casi todos los capítulos acerca de la diferencia que hay entre la vida de un necio y la vida de un sabio. Y voy a leerte unos versículos, no sé si están acá, sí. Proverbios 3:35, sí, dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia.
Proverbios 10, versículo 1, versículo 8 y 14, dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Entonces vemos que el comportamiento, la conducta de una persona sabia es completamente diferente a la de una necia y por supuesto ambos tendrán resultados diferentes, son tan antagónicos como la luz y las tinieblas. El problema es que cada uno de nosotros nacemos siendo necios. En Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada a la vida del muchacho. Es decir, todos tenemos esa inclinación a la necedad, a menos que Jesucristo intervenga en nuestras vidas. Cuando Jesús ha intervenido en nuestras vidas y nos ha dado salvación, es cuando podemos empezar a pensar con sabiduría, porque la sabiduría no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. Hay personas que tienen mucho conocimiento, que son muy inteligentes, que uno los ve muy prósperos, aparentemente muy exitosos, pero su vida son completamente necios. En Eclesiastés 2, versículo 13 y 14, voy a leerlo de acá porque... En Eclesiastés 2, versículos 13 y 14 dice: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. En la versión de las Américas dice que a los dos correrán con la misma suerte, ¿verdad? Él dice que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. La persona sabia siempre está mirando el camino por donde va. Él puede ver los obstáculos y se abstiene de ellos. Pero cuando vemos una persona necia, vemos que esa persona está en tinieblas, que esa persona se tropieza constantemente precisamente porque no piensa con sabiduría, es necia, y dice que ellos se van a enfrentar a un mismo acontecimiento. ¿Cuál es ese mismo acontecimiento? Pues la muerte. Tanto sabios como necios un día morirán. La gran diferencia es que los dos no van a ir para el mismo lugar, cada uno tendrá su castigo o su recompensa. Entonces, les decía que la sabiduría y la necedad pues no tienen nada que ver con el coeficiente intelectual y tampoco tiene que ver con la edad. Por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos el caso de Roboán, hijo de Salomón. Roboán, cuando comenzó a reinar, tenía 41 años y su reino fue un completo desastre. Él fue el culpable de que viniera la división del rey. No quiso escuchar a los consejeros que tenían más experiencia con él y eso trajo la ruina al reino de Israel, que se dividió en dos, el reino del sur y el reino del norte. Y este hombre tenía 41 años, pero nunca quiso escuchar a los consejeros que tenían más experiencia con él. En cambio, vemos la vida de Josías, que tenía 16 años cuando comenzó a reinar y fue uno de los mejores reyes de Israel. Entonces, vemos que eso es bueno tenerlo claro, que no tiene que ver ni con el coeficiente intelectual ni con la edad. En la costumbre judías, un niño es niño hasta los 12 años, pero de los 12 años en adelante ni siquiera es un adolescente, es un varón, es un hombre. Entonces, nosotros deberíamos también, aquí los padres deberían enseñarle eso. A veces le tienen que pasar muchas cosas, le aceptan muchas cosas porque dicen, no, todavía es un niño, todavía es un adolescente, pero vemos que en la cultura judía el niño dejaba de ser niño a los 12 años. Entonces, la Biblia define al necio, dice, como una persona que vive como si Dios no existiera. Esa persona vive apartada de Dios. Vemos también que
nosotros creemos que los ateos son aquellos que no creen en Dios y que no aceptan nada que tenga que ver con la Biblia, pero también hay cristianos que son ateos prácticos. Por ejemplo, hay cristianos que viven como si Dios no existiera, que ellos no se dan cuenta que son enemigos de Dios, que no obedecen a la ley de Dios, no les interesa agradarle para nada. Como dijo Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan. Ahora que en estos tiempos que yo también he estado sirviendo en el grupo de Ujieres, y cuando me ha tocado estar allá en la parte de allá atrás, cada uno de los ujieres que usted ve aquí, que están de blanco y negro, ellos están intercediendo, están orando por cada uno de ustedes y tienen que estar pendientes de que haya orden en el culto. Y las veces que a mí me ha tocado estar allá atrás, cuando se termina el culto, hay personas a las que a mí me gustaría acercármeles y preguntarles qué vienen a hacer al culto. ¿Cuál es tu motivación? Porque se pasan en todo el culto hablando con el de al lado, llegan tarde, se ponen a ver el celular, se ponen a hablar. Hay unos que se duermen y están tan profundos que hasta sueñan. Y es impresionante y a veces a esas personas sí me gustaría preguntarles qué vienen a hacer el culto, cuál es su motivación para venir al culto, ¿verdad? Porque viven así, cuando salen de aquí salen peor que como entraron. Es decir, ellos no tienen temor de Dios, en ellos se cumple esa palabra que dice Pablo, que ellos no perciben las cosas del Espíritu porque para ellos es locura, porque eso se tiene que discernir espiritualmente. Es decir, no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una verdadera conversión. Vienen al culto porque simplemente cambiaron la misa por un culto religioso, porque les parece muy bonito la alabanza, les parece agradable la predicación, pero no hay un cambio real en nuestra vida. Entonces también hay ateos prácticos que profesan ser cristianos, que han dejado muchas cosas del mundo y se congregan, pero su vida no ha cambiado, ni se han convertido realmente a Dios, ni tienen temor a Dios. Entonces, otra definición de la Biblia dice que el necio se vuelve su propio Dios. En Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Es decir, estas son las personas que inventan sus propias ideas, sus propias verdades. Yo no quisiera estar en los zapatos de los pastores cuando les toca aconsejar a personas así, necias, que después que tienen horas de estar hablando con él, de sustentarles todo bíblicamente, la persona dice, no, pastora, pero es que esa es su verdad, usted tiene que respetar mi verdad. Y eso uno se siente completamente frustrado, eso es como perder el tiempo, eso es como una mujer que dijo hace tiempo por ahí, pueden llorar, pueden gritar, me pueden demandar si quieren, eso es una forma de decir, yo hago lo que se me da la gana, yo paso por encima de quien sea, pero a mí eso no me importa porque lo que prevalece es lo que yo pienso. Entonces el necio, una persona necia, se vuelve su propio Dios. Él termina burlándose del pecado. Es esas personas que hablan sandeces, así lo dice en Proverbios, que cada vez que abren la boca es para hablar bobadas. Y si una persona quiere vivir así, va a tener que enfrentarse a las consecuencias, como dice en Proverbios 1, del 29 al 31. Proverbios 1 del 29 al 31 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. O sea, esa persona llegará a un punto que hasta de sus propias ideas y de las propias verdades que él se ha inventado, un día también se va a hastiar de eso. El necio también dice que solo vive para el presente. Son esas personas que no ahorran,
que no planifican, que nunca piensan en el futuro, sino que su lema es: hay que vivir el presente, ¿verdad? Y por eso ellos no tienen temor de nada, no están apercibidos de todas las cosas que están pasando en el mundo. Una vez este predicador que ya murió, David Wilkerson, él decía que todas estas cosas que están pasando en el mundo, y eso lo dijo él hace años, hace muchísimos años, decía que Hollywood estaba más apercibido de lo que está sucediendo en el mundo que los cristianos. Muchos cristianos están dormidos, deberíamos estar orando, ayunando, vigilando, pero tranquilos, porque sabemos que todo lo que está pasando en el mundo, eso está en la Biblia. Y hay muchos cristianos que no saben absolutamente nada sobre el Apocalipsis, sobre todas estas profecías que hablan del fin del mundo, sobre las guerras, sobre las enfermedades. No saben absolutamente nada, viven completamente apercibidos, ajenos de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa, porque ellos viven simplemente el momento, su presente, y no les importa lo demás. Entonces vemos que la necedad es muy peligrosa, es dañina, es mortal, porque un día te tendrás que enfrentar a Dios, un día tendrás que dar cuenta a Dios de todo lo que hiciste con tu tiempo. Bueno, otro punto es que ahora Pablo nos dice cómo vive un sabio o cómo es el hombre sabio. Dice que el hombre sabio es aquel que le teme a Dios, ¿verdad? Proverbios 1:4 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Es un temor reverente, es ese temor que te hace consciente de la soberanía de Dios, es ese temor que tú sabes que Dios tiene el control de todo, y eso solamente se da a través de la salvación que Cristo nos ofrece. Es cuando eres consciente que a través del Señor Jesús has conocido al verdadero Dios. Ese es el principio, ¿verdad?, de la sabiduría. Ese es el hombre sabio, aquel que le teme a Dios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, la salvación te vuelve un hombre sabio. Y no estoy hablando del sentido solamente intelectual, sino todo lo que tiene que ver con la conducta y con el intelecto, que estén en armonía con la palabra de Dios, ¿verdad? Es la convicción que tienes de que Cristo es Dios y que Cristo es el Hijo de Dios, para todos aquellos que hemos pasado de muerte a vida. La Biblia dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces vemos que el andar del necio es completamente diferente al del sabio, y el sabio tiene que resaltar en el mundo, ¿verdad? Nosotros vamos contracorriente. Nosotros siempre, cuando estamos en el mundo, vamos en contra, casi siempre vamos en contra de todo lo que piensa el mundo. Y la Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche. Entonces, toda la sabiduría tiene que ver con aplicar todos los conceptos, toda la palabra que hemos aprendido, poder saber, tener la sabiduría para aplicarla a nuestra vida. En eso consiste la sabiduría. Por ejemplo, nosotros ¿cómo identificamos a las personas necias? El necio es esa persona que nunca para de hablar. Es la persona que siempre cree que tiene la razón. Cuando están en una discusión, él siempre tiene la última palabra. El necio es imprudente, el necio es egocéntrico, el necio es impaciente. Y si miras eso, esas son las características de un niño, ¿verdad? El niño es así a menos que haya sido muy bien educado y entrenado,
pero esa es la conducta de un niño. Los niños son impacientes, son egocéntricos, todo lo quieren en el momento, lo quieren ya. Entonces vemos que esa misma conducta de un niño es la conducta de una persona necia, que es fastidiosa, que cree que se la sabe todas. Esa es esa persona que siempre está hablando más de la cuenta y dice, es que yo soy muy sincero. No es sincero, eres necio, imprudente. Entonces nosotros tenemos que huir de la necedad, tenemos que huir de los necios, y es reconocer nuestra vida, si en verdad estamos viviendo o andando como Dios nos los ordena aquí, o estamos viviendo de espaldas a Dios. Nosotros necesitamos tener un corazón regenerado. Ser sabios tiene que ver con un carácter que nos mueve a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros corazones siempre están inclinados a lo malo. Nosotros todo lo poco que tenemos de bueno lo tenemos porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Pero si no fuera por el Espíritu Santo, pues tomaríamos todos los días decisiones equivocadas. Entonces, mira lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7 cuando habla de los dos cimientos. Él dice que Él compara a un hombre prudente con aquel hombre que escucha la palabra de Dios y la obedece. Y dice que ese hombre prudente fundamenta su casa sobre la roca. Y cuando vienen los vientos, cuando vienen las lluvias, los ríos que dan con ímpetu contra aquella casa, esa casa no cae porque está fundamentada sobre la roca. Pero el hombre insensato, al hombre necio, lo compara con un hombre que escucha la palabra pero no la obedece. Este hombre construye su casa sobre la arena, y cuando viene también la lluvia, los ríos, y dan ímpetu contra aquella casa, esa casa se cae, ¿verdad? Se va a la ruina. Entonces, lo que el Señor Jesús quiere no es solamente que nosotros nos asombremos con la palabra de Dios, es que la obedezcamos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. En Juan 8, 31, 32, el Señor Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que en realidad a cada uno de nosotros nos ha hecho libres, el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos tuvieron que todas esas cosas, todos esos movimientos que pasan en las iglesias, que la gente se cae, que vomita, una cantidad de emociones que se dan. Eso no cambia a nadie, ni siquiera las alabanzas pueden mover en un momento nuestras emociones, nos pueden hacer quebrantar, pero lo que realmente nos cambia y transforma nuestras vidas y nos hace libres es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ahora Pablo nos dice cómo se comporta un hombre sabio. Bueno, el hombre sabio, dice Pablo, que aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Pero ¿qué es esa palabra aprovechar? La palabra aprovechar quiere decir redimir, comprar, sacar el máximo provecho a una cosa, en este caso el tiempo, ¿verdad? Lo interesante es que Pablo aquí utiliza una palabra que es kairos, que tiene que ver con la oportunidad. Hay otra palabra en griego para tiempo que es cronos, pero esa palabra es para el tiempo que se puede medir con un reloj. Pero Pablo aquí está utilizando la palabra kairos, que significa oportunidad, ¿verdad? Que es redimir la oportunidad, sacar el mayor provecho a las oportunidades. El hombre sabio cuida sus pasos para aprovechar cada oportunidad que se le presente. ¿Para qué utilizas tu tiempo libre? Yo sé que hay muchas personas que trabajan, pero aún en el trabajo la persona puede aprovechar el tiempo para predicar el evangelio, ¿verdad? Para crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios, que aproveches cualquier oportunidad que tengas para que hagas conocer la gloria del evangelio.
Hay personas que están en una empresa y llegan tarde, le roban tiempo a la empresa, se roban los lapiceros, son de mal testimonio en su empresa. Pero aquí Pablo nos está diciendo que aproveches bien el tiempo, es decir, que aproveches bien las oportunidades que Dios te da para que muestres la gloria del Evangelio. ¿Cuántas personas se nos han pasado, se nos han cruzado en nuestra vida y después nos hemos arrepentido de no haberle predicado el Evangelio? ¿Cuántas personas nos hemos enterado que han perdido la vida de repente y tuvimos la oportunidad, tuvimos tantas veces la oportunidad de compartirles el Evangelio y nunca lo hicimos? Y cuando esa persona ya no está, pues eso dice la Biblia, que esa sangre nos va a ser demandada. Cada uno de nosotros se les va a presentar oportunidades y esas oportunidades nunca más vuelven. Por eso hay que estar siempre apercibido para aprovechar esas oportunidades que Dios nos pone en el camino. Y la razón que Pablo da es que dice que los días son malos. Imagínense si los días eran malos en los días de Pablo, ¿cómo será en estos días donde la maldad cada día avanza más, donde hay más inmoralidad sexual? Uno comienza a ver las noticias, a veces cuando uno se hipnotiza con las redes sociales y comienza a ver cosas que uno dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué más nos tocará ver con tanta inmoralidad? Ayer estábamos viendo unos videos y mi esposo me preguntó, me dice, pero esto será un chiste. Era una, ¿cómo se llama? Equitación vegana, se llamaba equitación vegana, y eran unas mujeres como si fueran caballos saltando por las cuestiones esas de las vallas esas, el caballo era un palo como con esos caballitos que jugaban los niños, ¿no? Y era así, o sea, porque como ellos están en contra del maltrato animal, porque eso es casi una religión, como una secta, entonces ese es un nuevo deporte, equitación vegana, o sea, las mujeres saltando por unas vallas con unos caballitos de palo. Y yo cuando vi eso me pareció una cosa tan absurda, tan loca, y hasta dónde nos va a llevar este mundo y cuántas más cosas tendremos que ver, cuánta más inmoralidad sexual. Ahora con esta cuestión de los Juegos Olímpicos, impresionante la apertura de los Juegos Olímpicos, que ya nos quieren meter a la fuerza y quieren normalizar todo este comportamiento homosexual y nos lo quieren meter a la fuerza, que ya en los comerciales, en todas partes tiene que haber un gay, un homosexual, porque para que nosotros creamos y lleguemos a un momento a pensar que eso es completamente normal y que los anormales somos los heterosexuales. Un día nos va a tocar a nosotros también salir a marchar con una bandera que somos heterosexuales y que también tenemos derecho. Es impresionante la maldad, cómo está avanzando. Imagínense, Pablo está diciendo que los días son malos. ¿Qué tal si Pablo estuviera en esta época, verdad? El Señor Jesús dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y la verdad es que si el mundo se pierde, si el mundo no conoce el verdadero evangelio, es por la pereza de los cristianos que no predican la palabra de Dios. Por eso les animo a todos los que quieran servirle a Dios. Aquí hay varios ministerios, varias personas que están predicando la palabra, que están enseñando están haciendo esa labor evangelística. Únase a esa labor evangelística, no pierdas más el tiempo. A veces uno llega a su casa y uno dice, no, es que estoy cansado, pero ¿qué haces cuando llegas a tu casa? Te acuestas, comienzas a ver televisión, a comer, como decía la pastora, a comer de más, y eso pues lógicamente te va a causar sueño, pereza y pesadez para hacer lo que debes hacer. Entonces, en vez de estar perdiendo tanto tiempo, ¿por qué no lo inviertes mejor en el reino de los cielos? Entonces, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Yo no sé si ustedes han notado lo rápido que se ha ido este año, ¿no? Ya estamos en agosto y ya los almacenes están vendiendo los adornos de Navidad.
Por ahí dicen que no, que ya huele a buñuelo y a tutaina, tuturumaina. O sea, ya diciembre está aquí, o sea, el tiempo va volando, los días se van acortando y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tus horas libres, esos tiempos que tú no estás laborando? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Hay un término que se ha hecho muy famoso en estos últimos tiempos, pero que es un concepto muy viejo, y es el de postergar las cosas. Y ese término es procrastinar. Una psicóloga que a mí me gusta mucho, que se llama Marian Rojas Estapé, ella define la procrastinación de esta forma. Dice que es el hecho de retrasar actividades o situaciones que tienes que atender en el momento, pero las sustituyes por algo que es menos importante o que es menos relevante o que para ti es mucho más agradable, ¿verdad? Ella dice que eso no es que sea vagancia ni pereza, sino que hay razones para procrastinar. Esas razones puede ser el perfeccionismo. Hay personas que son tan obsesivas, tan perfeccionistas, que cuando quieren hacer algo y ven que eso no cumple sus expectativas, que no es lo que ellos quieren, entonces eso lo van dejando ahí, lo van aplazando, lo van dejando ahí en stand-by, va quedando ahí y se dedican a hacer otras cosas. Otra de las causas, ella dice que puede ser también el temor que genera hacer cosas que de pronto te incomodan, como por ejemplo, yo escucho personas que todos los años van a entrar al gimnasio y van a bajar de peso, ¿verdad? Entonces, nunca lo hacen porque comienzan a pensar, bueno, tengo que cambiar completamente mis hábitos alimenticios, no tengo ropa deportiva, no tengo zapatos, ni ganas. O sea, la persona está completamente ajena. Ella sabe que necesita eso, sabe que debe hacerlo, pero le genera un temor, una incomodidad, todo eso de cambiar todos sus hábitos, que también empieza a postergarlo y ahí queda. Y de los 10 kilos que tienes que bajar, ahora ya tienes 15. O sea, ya no tienes que bajar 10, sino 15. Y así vas postergando las cosas, el hacer, por ejemplo, una llamada incómoda, el hacer un informe de trabajo. Todas esas cosas que te generan cierta incomodidad, las vas dejando, las vas postergando y las dejas para después, ¿verdad? Entonces eso es saber que tú tienes que hacer algo que está bien, pero te distraes con otras cosas de menos importancia. Por ejemplo, las redes. Las redes es una de las mayores distracciones en este siglo. A veces nosotros vemos que la persona está consumida con ese celular y uno le dice, y la persona se justifica y dice, no, pero es que aquí donde tú me ves yo estoy trabajando, estoy aquí contestando unos WhatsApp, estoy contestando unos correos electrónicos, aquí donde tú me ves yo estoy aprovechando el tiempo. Pero es mentira, él está utilizando eso para sustituir lo que realmente tiene que hacer. Y esta mujer que es psiquiatra, ella dice que, bueno, que eso no es vagancia, que no es pereza, que eso tiene arreglo, y me parece muy bueno lo que ella dice, que hay que, para cumplir las metas, debes empezar por pequeños objetivos. Cuando tú comienzas a hacer pequeños objetivos para llegar a esa meta, eso disminuye, te hace que la ansiedad que eso te produce disminuya y vas cumpliendo poco a poco pequeños objetivos hasta que llegas a la meta. Eso me parece muy bien. Entonces, y también pues que uno debe eliminar o quitar todas aquellas cosas que te generan distracción, como yo a veces le digo a mi esposo, vamos a hacer un ayuno hoy, pero vamos a ayunar también del celular. Vamos a ponernos esa meta de no ver el celular, de no contestar WhatsApp, vamos a meternos con el Señor, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración, pero sin celular. Pues tenemos que quitar, o por lo menos la persona que le gusta estar comprando mecatos, panes, dulces, cuando tú estás en tu casa, ¿qué se te da por hacer cuando no estás haciendo nada?
Pues ir a la nevera, abres la nevera, te comes el pancito y después a los 10 minutos vas y te comes otro dulce y no, ya mañana empiezo dieta mejor. Entonces te atracas la nevera y te comes todo porque ya mañana sí vas a empezar la dieta. Y eso se convierte en un círculo vicioso que demora años, que a veces ni siquiera se supera porque la persona siempre está postergando las cosas. La cuestión es que cuando muchas personas no cambian esto porque dicen, bueno, pero eso es que eso de procrastinar, eso no está en la Biblia, eso no en sí no es un pecado. Lo que tengo que sí es hacer ciertas cosas, tomar ciertas decisiones, pero el problema es que la Biblia sí habla de eso y lo llama negligencia, ¿verdad? Y la negligencia está ligada o está relacionada con la pereza y eso sí que es un pecado, ¿verdad? La Biblia habla mucho en Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces vemos que ese procrastinar es un mecanismo de defensa contra el temor al fracaso, al juicio de los demás e incluso el miedo al éxito. Muchas veces no hacemos cosas pensando precisamente en eso, en que vamos a fracasar. Yo tengo unos amigos que hace muchos años ellos tenían la idea de montar ¿cómo se llama? Como un pequeño restaurante donde iban a vender jugos de frutas. Y ya habían averiguado los locales, cómo montarlos, les habían hecho todo el diseño con un publicista, pero los atacó el miedo y empezaron a pensar eso, ¿qué tal si fracasamos? ¿Qué tal si nos va mal? Todas esas cosas que es normal que uno las piense en un momento y resulta que ellos dejaron eso así, no, después, vamos a hacer eso después, sí, ahora que ahorremos un poco más comenzamos eso. Y al poco tiempo comenzaron a salir todos estos sitios de cosecha, que eso lo había en cada esquina donde uno salía, había un restaurantico de estos de cosecha, por todos lados, por toda Barranquilla había cosecha. Y ellos una vez que estaban en la casa nos decían de que por no haber ellos materializado ese sueño que ellos tenían, otro se les había adelantado y ya por todos lados y ese sueño pues murió completamente ahí, ¿no? Después de la pandemia muchas cosechas tuvieron que cerrar, pero todavía en algunos sitios hay estos cosechas. Entonces ellos cuando pasan por un cosecha siempre se acuerdan de ese sueño que nunca pudieron cumplir. Entonces hay tantas cosas, yo no sé qué cosas tienes tú que has dejado ahí aplazadas, que las has dejado en el tintero y no las has querido hacer por temor al fracaso, por temor a lo que digan los demás, incluso también porque te da miedo tener éxito. Entonces hoy, ¿verdad? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta y las estamos sustituyendo por otras cosas que son menos importantes, pero para no hacer lo que debemos hacer. Entonces, si nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos puede dar creatividad, un Dios que nos puede dar ideas nuevas, nosotros vemos que la gente del mundo hace cosas y a veces, por lo menos yo a veces digo, pero ¿y a mí por qué nunca se me ocurrió eso? Yo hace poco veía a la mujer esta que se hizo, claro que yo no voy a hacer eso, pero hay una mujer que se hizo famosa en TikTok, que es una mujer súper humilde y sale cantando una canción ahí, hace pa, 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 y con eso esa mujer ya sale hasta con gente famosa y todo, y se gana no sé cuántos miles de dólares por esa bobada con la que salió ahí. Y yo digo, Señor, yo no quiero hacer eso, pero yo quiero que me des nuevas ideas, algo para ser una persona más productiva. Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé nuevas estrategias, que nos dé creatividad, que podamos innovar, que podamos hacer cosas diferentes a las que hace el mundo, que podamos crear cosas que creen la necesidad en la gente y que nos compren lo que nosotros hacemos. Pero
Tenemos que orar por eso, para que el Señor nos dé sabiduría y que hagamos realmente lo que tenemos que hacer. No sé cuántos sueños tienes tú, cuántas cosas tienes en la mente que tú sabes que pueden funcionar, que tú sabes que Dios te ha dado el talento y el don para hacerlas, pero no las has podido hacer porque las sustituyes por otras cosas simplemente por temor al fracaso. Entonces, hay que confiar más en el Señor. Dice, para aprovechar bien el tiempo, dice Pablo que también tenemos que tener un conocimiento de la voluntad de Dios. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces ya esa era la forma como nosotros vivíamos antes de conocer al Señor, pero ya no somos así. Dios nos hizo ver que la verdadera sabiduría está en la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús oró en Getsemaní, Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Que siempre prevalezca su voluntad, aunque nos cueste la muerte, aunque nos cueste morir, ¿verdad? Vemos que Jesús dice así, que se haga mi voluntad y no la tuya. En otra ocasión, Él le decía a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces vemos que la Biblia, cuando nosotros estudiamos esta palabra, podemos ver que hay una voluntad general y una voluntad particular. La voluntad general es la que es revelada para todos los cristianos, para todo el pueblo de Dios, que es, bueno, la salvación, el orar, el congregarnos, el evangelizar. Todos esos mandamientos están aquí y eso es para cada uno de nosotros. Pero también está la voluntad particular, que es la voluntad que Dios ha revelado específicamente para cada persona, que es diferente para cada uno de nosotros. Y para saber esa voluntad tenemos que orar, llevar una vida de oración y un estudio serio de las Escrituras. Cuando nosotros vemos títulos así de cómo conocer la voluntad de Dios, nosotros empezamos a escuchar todos esos mensajes porque creemos que hay como una regla o como una fórmula mágica para saber la voluntad de Dios, pero es así de simple, es simplemente tener una vida de oración y un estudio serio de las Escrituras. Cuando hacemos eso, el Señor nos va mostrando paso a paso lo que tenemos que hacer. Entonces, eso se logra con una vida consagrada a Dios, con el estudio de las Escrituras, también con personas que nosotros podamos buscar que nos den consejería, personas maduras en el Evangelio, que sean personas que tengan experiencia y buen testimonio. También dice en Proverbios 19:2, el que se apresura con sus pies peca. Es decir, el cristiano tiene que meditar, tiene que reflexionar, tiene que colocar en las manos de Dios lo que hace, lo que quiere hacer con su vida, para que sea el Señor quien lo guíe y no actúe como los necios que actúan por sus impulsos, por sus pasiones, por lo que a él le gusta y no por los principios bíblicos. Entonces, el pensar del sabio es infinitamente distinto, ¿verdad?, al pensar del necio. Que nosotros cuando conocemos la voluntad de Dios, que sabemos que es buena, que es agradable, que es perfecta, es someternos a esa voluntad. A veces nosotros estamos clamándole a Dios a algo y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos quejamos, nos frustramos, cuando nosotros ya sabemos intelectualmente que si Dios no lo quiso, pues esa es su voluntad. Pero entonces ahí nos damos cuenta inmediatamente que nosotros nos estamos dejando llevar por nuestras pasiones y no por los principios bíblicos. Entonces hoy yo quiero que te hagas esta pregunta seriamente: ¿en qué estás aprovechando el tiempo? Si lo estás aprovechando de una manera sabia o de una manera necia.
si estás aprovechando bien el tiempo para crecer espiritualmente y mostrar la gloria del Evangelio, si tú estás llevando tus peticiones al altar, si tienes una lista de cosas que sabes que tienes que hacer, pero no las has hecho por temor al fracaso, por temor a que te critiquen, por temor a la burla, hoy es un buen día para reflexionar en eso y colocar todas estas cosas delante de Dios para que puedas tener sabiduría y hacer la voluntad de Dios.